estamos aquí con Lara reunidos para conversar acerca de lo que es el bullying. Vamos a ¿Cómo estás, Pepito? tocar algún aspecto relacionado al bullying. ¿Cómo estás, Larita? Muy bien. Tú sabes que es importante hablar del tema. Bueno, un programa dedicado, digamos, a la adolescencia es importante hablar del bullying porque el bullying en realidad surge antes de la adolescencia, ¿no? Pero claro, se dice niño chico, problema chico, ¿no? Así es. Si no lo previenes en ese momento, ¿no? Ya en la adolescencia el ya... control es importante, ¿no? Chico grande, problema grande. Ahora, O sea, claro, tú recuerdas tus épocas de colegio y decías, sí, en mi salón había siempre el flaco fulanito en el punto del salón, pero era una cosa en buena onda, ¿no? O sea, te cochineabas, lo cochineaban, qué sé yo. Lo que pasa es que ahora es más premeditado y ahora... Pero ahora es peor. Lo que hay también Sobre ahora... todo en Estados Unidos. Claro, hoy en día es que no tenemos ese momento de reflexión. O sea, nosotros discutimos con un amigo en el colegio y no llegas a casa y tienes toda la tarde para reflexionar para que luego al día siguiente llegues y te olvidaste del tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos el internet. Llegamos a casa y lo podemos acosar por el Facebook, lo podemos acosar por el internet. Ciberbullying, ¿no? Entonces, claro, y ahí sale, o sea, es impulsivo. No hay ese momento que teníamos nosotros para reflexionar y para poder decir de repente yo me equivoqué, de repente él se equivocó, pero lo puedo perdonar, ¿no? Todas esas opciones que no se dan ahora. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. ¿No? Ese es el gran riesgo que tenemos. Bueno, vamos a ver tu nota. Vamos a verla. Adelante. Luchi, es normal que los chicos en el colegio se fastidien el uno al otro, se molesten, pero ¿cuándo sale de lo normal? ¿Cuándo se convierte en bullying? Para que sea bullying tiene que ser una cosa constante, tiene que ser premeditada, tiene que ser agarrársela con una sola persona y tiene que ser prolongada en el tiempo. O sea, no basta con que sea una vez. Todos los chicos en el colegio se fastidian unos a otros. A veces es un juego, a veces te provocó, te molestaste con el amigo, lo empujaste. O a veces entre las mujeres, que somos un poco más complicadas, te provoca ese día fastidiar a la amiga y decirle nadie se junta con ella, ese tipo de cosas. Pero cuando la cosa ya es constante y por un tiempo prolongado, entonces se convierte en bullying. No es una cosa tan planificada, pero sí es como una fijación con una sola persona. Generalmente el agresor es una persona más fuerte emocionalmente, no necesariamente físicamente, ¿no? Pero emocionalmente sí, y busca público, porque si no hay público, si no hay espectadores, no es bullying. ¿Y qué es lo que el agresor en realidad está buscando en el fondo? Bueno, está buscando primero soltar un poco todo lo que él lleva adentro. Tiene una manera equivocada de relacionarse con las personas, no sabe cómo hacerlo, probablemente porque en su casa él recibe también un trato similar a lo que él está tratando de desfogar y es de una persona a la que él está afectivamente vinculado. Entonces no tiene cómo reaccionar o se siente impotente para reaccionar frente a esa persona, entonces lo hace con personas que él siente más débiles o más frágiles de alguna manera. Claro. ¿Por qué es que se deja oprimir, digamos, en este caso? Bueno, tú has dicho una palabra que es importante, el rol de la víctima. Realmente el rol de la víctima es el que sufre las consecuencias, pero no es el más importante. Y yo quiero aquí aclarar que el rol más importante es el del espectador, que justamente frente a los que nosotros trabajamos como psicólogos, porque son la mayoría. Hay una víctima y hay un agresor. Puede haber varios casos de lo mismo, pero generalmente el protagonista es un agresor y una víctima. Pero los espectadores son muchos y son varios. Hay dos formas de víctima, ¿no? Hay una víctima que realmente es una víctima que no tiene los recursos para defenderse, ni emocional ni físicamente. Pero hay otra víctima que a veces es provocadora. Hay víctimas que se ponen en bandeja, como se dice, y te dicen, hacen cosas o son cargosos o son fastidiosos o están dándole vueltas justamente a su agresor y entonces el agresor pisa el palito y lo fastidia, ¿no? El bullying generalmente sucede lejos de la mirada de los adultos. Cuando los adultos, los profesores o los psicólogos o las autoridades de los colegios quieren intervenir, no es fácil a veces descubrir quién es el agresor. Entonces necesitamos de todos los otros pares, de los que son los mismos compañeros, para saber qué es lo que está pasando por debajo, porque una de las características del bullying es que sucede lejos de la mirada de los adultos. Claro. O sea, nunca va a suceder cuando hay un adulto presente, pero sí otros compañeros de la misma edad, que son los que nos pueden reportar, ¿no? ¿Qué es lo que el espectador está buscando? ¿Por qué está disfrutando ver estas escenas? O sea, ¿qué le otorga esto, no? No siempre está disfrutando, pero tiene miedo de convertirse él en la víctima probablemente algunas veces, entonces no va a intervenir porque si no piensa que el agresor lo va a agarrar a él de punto, cosa que es verdad. O simplemente llega a convertirse en amigo del agresor, que es un falso amigo, y trata simplemente de que
parecer que está de su lado para no sentirse fuera del grupo, para no sentirse excluido. Claro. Entonces hace el que disfruta, el que aplaude. Siempre hay uno que aplaude al que hace todas las gracias y en eso se convierte el espectador, ¿no? ¿Qué secuelas podría traer el bullying para la víctima, por ejemplo? Bueno, para la víctima terribles, ¿no? Es el que carga con más peso. El peor daño de las emocional. secuelas. Y muchas veces son imborrables. O sea, si esto no lo agarramos a tiempo, es para toda la vida una baja autoestima, para toda la vida yo no sirvo para nada, siempre voy a hacer el punto. Y dependiendo de cuál sea su punto flaco del que te han agarrado, por ejemplo, como si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, hasta a veces usa lentes, a veces ninguna característica exterior, sino simplemente que es, no sé, lo ven más sensible que otras personas, o que alguna vez lloró y los demás se rieron de que lloró, o que le pasó un accidente en el colegio y se agarraron de eso y él no supo cómo reaccionar. Lo que él va a pensar es que no es capaz de afrontar las cosas, que no es capaz de sobreponerse a eso, y una autoestima baja es la principal consecuencia. Yo siento que el bullying viene a ser como la punta del iceberg, ¿no? Digamos, como que es el último reflejo de que algo hay ahí abajo, o sea, no es la raíz del problema, digamos, ¿no? O sea, y pienso que la raíz del problema podría ser de repente una falta de respeto en casa, algo que no... De repente, inconscientemente, los padres no hicieron bien, ¿no? Sé que tú y dos escritoras más, dos compañeras tuyas del trabajo han creado este manual de bullying, ¿no? Que creo que es la prevención más que nada, por eso fue hecho. Pero cuéntanos de dónde surge la idea, la inquietud de escribir esto, ¿no? Bueno, tiene una parte preventiva y tiene una parte de intervención. Nosotros somos psicólogas en el Colegio Antonio Raimondi y decidimos investigar un poco de fondo quiénes eran los chicos que eran molestados y cuántos teníamos en el colegio. Entonces comenzamos haciendo una encuesta a los chicos y era anónima, por supuesto, pero fuimos clase por clase diciéndoles quiénes creían ellos que eran los más fastidiados, ahí sí tenían ellos que poner el nombre de quiénes, y en qué momento se les fastidiaba. Eso fue nuestra primera introducción al tema. Nos permitió poder saber que no solamente teníamos que trabajar con las víctimas, como te conté hace un ratito, sino que teníamos mucho que trabajar con los espectadores. Porque si bien ellos tenían claramente identificados quiénes eran las víctimas y quiénes eran los agresores, no tenían ninguna conciencia del papel que jugaban todos los demás que estaban mirando esto. Claro. Entonces ahí fue que decidimos que teníamos que hacerlo a nivel campaña. Y comenzamos haciendo carteles para poner en todas partes del colegio, o sea, en los patios de recreo, en los baños, en la cafetería, por todos lados. Así como dice no fumar, decía no bullying, alto al bullying, qué hacer si tú eres una persona que está siendo víctima de bullying, y a enseñarles un poco que cuando tú reportas un caso de bullying no estás acusando. Este manual fue creado en su momento para ayudarlos a ustedes dentro del colegio. ¿Tiene también, de alguna forma, puede ayudar a los padres para que tengan una guía, una idea primero de lo que es el bullying? Porque en realidad es algo reciente, ¿no? Por lo menos tiene un nombre reciente. Y pueden los padres leerlo, ¿cómo podría ayudarlos? ¿En qué está compuesto este manual de prevención? Y para llegar a los padres hicimos unos trípticos que están en el libro también, donde informábamos un poco, muy poco, pero muy conciso, la parte teórica, en qué consiste el bullying, quiénes son los personajes del bullying, y que estábamos trabajándolo en el colegio. Muchas veces cuando el papá se le cita al colegio y se le dice su hijo es un agresor, dicen, ah, qué bueno, no es una víctima, ¿no? O sea, no dicen qué pena que mi hijo es un agresor, sino dicen que es que él sabe defenderse, él sabe lo que hace, porque muchas veces el problema viene de casa. Los papás no se dan cuenta de lo impositivos que pueden ser o de los agresores que pueden ser solamente gritando o diciendo cosas a los hijos que los disminuyen, que los desvalorizan. Claro. Y piensan que esa es la forma que tienen de educar. Claro que hacer papá nadie nos enseña y es una cosa vienen sin manual, como digo siempre. Así es. No, es todo un descubrimiento para nosotros. Además, nosotros vamos a repetir lo que hemos recibido también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por la nota, la verdad que interesante, Lara. O sea, que exista un manual, una guía anticipatoria para prevenir esto del bullying, ¿no? Yo creo que, o sea, este libro ha sido hecho en realidad
por primera vez se ha podido recopilar muchas experiencias, ¿no?, que se han utilizado dentro de un colegio para que no solamente lo puedan leer los profesores, sino también se puedan informar los padres de cómo hacerlo en casa. Porque a veces los padres, o sea, yo creo que todo esto viene de la familia, ¿no?, los chicos. Y yo creo que los padres a veces no se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos. Sus hijos van contenidos al colegio y obviamente agreden. Sí, claro, la crianza es fundamental, Porque ¿no? entonces los padres pueden prevenir, darse cuenta que no deben estar haciendo en casa. Y también lo pueden leer los adolescentes para que sepan y se hagan respetar en su propia casa. Y tenemos que también enseñarles a nuestros hijos a tener una cuota no de tolerancia, sino de aguante, de soporte, porque te vas a encontrar con gente hostil toda tu vida. El problema es cuando ya la hostilidad es patológica, como en el caso del bullying. O sea, el chico que es un abusador, que es un acosador, que es un maltratador, que viene y hostiga ya de manera cruel, ese tiene un gran problema, que empieza en su casa. Claro, y acá hay tres, ¿no? El espectador también, porque hay algunos que les gusta mirar y no hacer nada. El que recibe la agresión y el que agrede, ¿no? Pues ahora sí. Tres personas. Nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte. Y regresamos con Jorge Lemke para hablar acerca de nutrición y desarrollo intelectual.